Nada. Bueno, vayamos entonces al contenido de la materia. Probablemente yo genere otro encuentro para la semana que viene porque voy poniendo ya el acelerador, toda vez que entramos a octubre esta semana. Ya después nos queda octubre, un piquín de noviembre y no mucho más. ¿Ustedes saben cuándo es la fecha de conclusión específica de la cursada? ¿Alguien se acuerda? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie sabe cuál es la fecha de conclusión de cursada, chicos? No, porque no, de octubre no, sí, en octubre, finales de octubre. 22 más o menos están creo diciendo. Que no era ¿De octubre? La primera semana de noviembre. Bueno. Algunos en octubre, otros pero bueno, ahora van diciendo. Bueno. Con los profesores que vamos hablando dice que termina ahora en octubre. ¿No? ¿No, Cande? Puede ser. Sí, igual es como que nos tienen de ahí, de para acá, para allá en las fechas. ¿Cómo? Que nos tienen de acá para allá con las fechas, más que... De acá para allá. De acá para allá. No comenten ustedes, por favor. Yo entiendo que en plan nuestro poder hablar con determinados guarismos e informalidades, pero ustedes van a ser docentes y no me han visto a mí en chancletas. ¿Por qué no me han visto en chancletas a mí? Porque además de serlo hay que parecerlo, dice el viejo refrán. Además de ser un monje, además de llevar el hábito de monje, tenés que conducirte como un monje, que no es mi caso, es una metáfora. Digo, además de ser profesor, hay que parecer profesor. ¿Viste esto de ir a chancletas? No me seduce. Dígame. Puede ser, lo escucho muy bajito, no sé si soy yo sola o las chicas también. Puede ser. Está hablando calmado, porque habla cerca del micrófono. Ahí me escucha mejor. Sí, se le acerca un poquito más porque se lo escucha muy bajito, si no. Y sí, me tengo que comer el micrófono. Bueno, no sé, ¿ahí me escucha o no? ¿Me escucha mejor ahí? ¿Sí? Sí. Bueno, le subí el volumen, así que supongo que debiera andar un poquito mejor. Bueno, comencemos entonces con cuestiones específicas de la materia. No habiendo. Yo les estaba diciendo lo de las fechas. El tema es que las fechas, producto de esa cuestión de fechas, nosotros tenemos, yo les he dado a ustedes, y tengo acá un corbatero que guarde, soy un gran acumulador y guardador de estupideces. Yo les di a ustedes una actividad vinculada a cultura occidental, que ya lo expliqué, a estudios de la mentalidad burguesa, que ya lo expliqué, trabajamos cuestiones de déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda, cuestiones de territorialidad en la matanza. Mirá cómo me adelanté a la cuestión, que después ustedes vieron transitar acá, y no porque sea ¿cómo se llama? Una luminaria del pensamiento, sino porque entiendo que algunos quilombos que transita la contemporaneidad argentina y sé cómo van a explotar. Además me tocó laburar en esos ámbitos. Trabajamos cuestiones de la ley de acceso al hábito. Fíjense en ustedes cómo en los medios de comunicación se habla de comprar o no tierras y todo se abre en la cabeza, y en realidad el fideicomiso para comprar tierra existe hace 15 años en la provincia de Buenos Aires y es lo más normal y lo más común y es una política de Estado. Bueno, nadie de todos los chitrulos que ustedes escuchan hablar citó la ley de hábitat ni los instrumentos de la ley de hábitat. Eso les muestra a ustedes. Esto es un ejemplo de el grado de ignorancia con que se manejan, el grado de superficialidad que una parte, no digo todo, pero una parte importante de los medios de comunicación se manejan, y los funcionarios que responden, que ni saben que tienen un área, que tiene una ley que trabaja esto hace 15 años. Una cosa hermosa, el grado supino de ignorancia que tenemos de las cosas. O saber callar cuando uno no sabe, porque finalmente cuando uno no sabe, que es lo que me pasa a mí en casi todo, callo la boca, escucho, o voy e indago. Después trabajamos y vimos cuestiones de pobreza vinculado a India, vinculados a otras cuestiones, vinculados a deuda, a generación de deuda externa y demás, a déficit energético, a crisis del 73, la crisis del petróleo, así que hemos tenido un trayecto de trabajo importante, y ahora yo les he dado 2 guías de lectura, la guía de lectura número 3 y la guía de lectura número 4, y ya comienzo a hilar más fino en algunas cuestiones. Y sobre eso comienzo a trabajar hoy y continúo trabajando la semana que viene. ¿Estamos hasta allí?
¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Bueno. Bien. Bueno, a ver, ustedes en algún momento del tránsito por el colegio secundario, que para mí ya fue prehistórico, ya es prehistoria, no en el caso de algunos de ustedes, es probable que allá por tercer año o cuarto año le hayan hablado de un muñeco que se llamó Adam Smith, que no son los chicles Adams, no es el quien fundó los chicles Adams, que tampoco saben qué es porque los chicles Adams casi que no existen más. Adam no saben qué es, una cosa hermosa. Si hubiesen nacido hace 20 años sabrían qué son los chicles Adams, pero como ya son demasiado jóvenes, no lo saben. Adam Smith fue, y ustedes, ¿alguien ha escuchado hablar de Adam Smith? Supongo que sí, que lo han escuchado y lo han trabajado algunos de ustedes en el colegio, ¿o no? Cuando les explicaron primero la revolución industrial, debieron explicarles, porque está en el programa, y los programas hoy son programas prescriptivos, es decir, son programas obligatorios, y no a elección o a PHR del docente, como lo fue en algún momento cuando se hizo aquel cambio que a mí me tocó transitar de la vieja secundaria a el EGB al polimodal y después nuevamente secundaria con programas prescriptivos. Pero bueno, esa es otra historia. El otro día miraba una película española que creo que se llama El Hoyo, no me acuerdo. La vi con mi hijo, tenía ganas de verla, lo acompañé. No, yo no soy neófilo ni los miro. Y aparecía en esa película española alumnos que hablaban del EGB. En realidad, dos tipos grandes que decían, nosotros participamos y hemos sido compañeros del EGB. Y yo me acordaba del EGB porque la reforma educativa que ustedes tuvieron en los 90 en la Argentina copió la reforma educativa española. Acá no salió nada bien esa reforma educativa y después se deshizo, volvió al sistema, con alguna modificación al sistema secundario. Sabían eso ustedes, ¿no? Que fue una reforma copiada de España, no sé si lo sabían, si no lo sabían, se los anoticio. Bien, en ese programa prescriptivo que ustedes vieron transitar de tercer año, alguien debió explicarle alguna vez quién fue Adam Smith. Adam Smith y David Ricardo es lo que se llaman los padres del liberalismo económico. Ahora bien, yo quiero ser claro en esto. Cuando uno piensa en Adam Smith y a vos desde la contemporaneidad más inmediata, desde la actualidad, te vinculan el neoliberalismo de los 90 en la Argentina o lo que se dio llamar el neoliberalismo en América Latina y en el mundo, lo que se llamó consenso de Washington de los últimos, hace 15 o 20 años, y se asocia eso al liberalismo clásico inglés, es una estupidez flagelante. Pero es una estupidez flagelante que ustedes van a escuchar, esa asociación la van a escuchar y la van a oír repetidamente y remanidamente todo el tiempo. Bueno, eso es una muestra más, así como yo les hablaba y les mostraba la ignorancia respecto de cuestiones de tierra, esta es otra ignorancia supina. Supina quiere decir elevadísimo. Y para peor es una cuestión que tiene que ver con política económica de la que todos hablan, opinan y se expresan. Adam Smith, cuando está analizando el proceso inglés, se está enfrentando a una monarquía absoluta. Está luchando contra esa monarquía absoluta que alguna vez en Inglaterra, pero también en España, en Francia, etcétera, esas monarquías absolutas impedían el desarrollo de las fuerzas productivas a punto tal que la gente moría de hambre porque se privilegiaban determinadas actividades económicas todavía en un mundo absolutamente precapitalista, si vos querés, y condicionando toda la actividad económica a un conjunto de reglamentaciones que impedían el desarrollo de los sectores económicos. Y entonces la gente se moría de hambre, literalmente. Hablamos de hambruna y de lo que se llamaba en aquel momento carestías, encarecimiento de los precios. Es decir, Adam Smith, a finales del siglo XVIII, no está enfrentándose a Winnie the Pooh, se está enfrentando a las monarquías y a toda la reglamentación de la sociedad feudal que quedó en esas monarquías y que impedía el desarrollo de las fuerzas productivas. Por eso pedía libertad económica. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque la gente se moría de hambre, porque no. Les doy un caso concreto. La corona de Castilla, en España, la monarquía privilegiaba la mesta. ¿Qué era la mesta? La producción lanera. El principal producto de exportación de España durante siglos fue la lana.
Ahora, para que la MESTA era la organización de los productores agrícolas, ganaderos, en este caso no ganaderos vacunos, no ganaderos porcinos, sino ganaderos ovejeros, que es la producción la producción y la reproducción de la oveja y la esquila de la oveja. Toda esa reglamentación de la MESTA, por ejemplo, habilitaba que las ovejas se esparzan libremente y invadan incluso los cultivos y los coman. Y la mayor parte de los campos tenían que estar dedicados a la producción ovejera. Entonces, claro, no había alimento, y el alimento debía ser importado de otras naciones. La gente se moría de hambre, moría famélicamente hacia el siglo XVIII o hacia el siglo XVII. Es frente a este mundo que se está enfrentando Adam Smith, un mundo que en realidad poca gente conoce, porque esos mundos vos los conoces y te dedicas a estudiarlos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si no, lo que tenés es tocas de oído, digamos. Entonces, frente a ese mundo es que Adam Smith propone liberar las fuerzas productivas. Y lo otro que ustedes no le cuentan, que Adam Smith pensaba, cosa que no va a ocurrir, porque ni Adam Smith ni David Ricardo estaban en condiciones de saber qué es lo que iba a pasar con ese modo de producción capitalista hacia el siglo XIX, y menos en el siglo XX. Estos tipos ya estaban fallecidos para esa época. Lo que pudieron analizar hasta donde les dio el cuerpo y hasta donde les dio la visibilidad que tenían de lo que había ocurrido hasta ese momento. Por lo tanto, ellos pensaban o estimaban algo que llamaron mercado de competencia perfecta. Ellos tenían clara percepción que debían construirse un mercado de competencia perfecta, o debería tenderse a un mercado de competencia perfecta. ¿Qué quiere decir esto? Que no podía haber grandes monopolios u oligopolios que impidieran la concentración de la riqueza, su redistribución muy desigual, y que esto iba a atentar contra la libertad de los hombres y la posibilidad de prosperar de los hombres. Mira lo que te estoy diciendo, un Adam Smith que pensaba que el mundo se iba a constituir de pequeños y medianos productores en una suerte de mercado de competencia perfecta, en donde no existiesen sectores altamente tecnificados y sectores altamente subdesarrollados, que es finalmente lo que terminó ocurriendo, por lo menos en naciones subdesarrolladas como la República Argentina y como otras naciones. ¿Tá? Perdón, es el coronavirus. Bien. Hasta acá me siguen. Es decir, Adam Smith está luchando contra otro mundo que ya desapareció de la faz de la Tierra, y proponía y estimaba que tenía que haber un mercado de competencia perfecta para que no se generaran desequilibrios. Contrariamente a lo que el tipo estimó, el derrotero económico, digamos, los hechos de cómo se constituyeron los modos de producción y de circulación de bienes y servicios, terminaron generando lo que se dio llamar el capital monopolista, es decir, grandes monopolios financieros con grandes sistemas bancarios asociados a las grandes industrias, muy tecnificadas muchas de ellas, y generando una suerte de dualidad económica, sectores muy, muy desarrollados y sectores muy, muy atrasados. Y esto va a acontecer durante todo el siglo XIX y buena parte del siglo XX en todo el occidente. Entonces, por un lado esto, asociar así simpáticamente el neoliberalismo económico de los 90 con la teoría smithiana de finales del siglo XVIII, donde se está enfrentando a realidades absolutamente ya inexistentes para el siglo XX, es una estupidez flagelante, pero se hace permanentemente. Ahora bien, cuando Adam Smith, esto no me hace a mí liberal económicamente hablando, ¿está claro? Digo, tratar de tener en comprensión, entendimiento y transmisión de una teoría económica y de situarla adecuadamente en su contexto histórico para evitar pronunciamientos absolutamente ahistóricos, sin fundamento histórico, a mí no me hace defensor de Adam Smith. Lo que yo estoy tratando de hacer es transmitir una parte del conocimiento mal transmitido de manera permanente en la cotidianeidad. Ahora, a mí no me hace defensor de nada de esto. Estoy tratando de enseñar determinadas cuestiones y problemáticas. ¿Tá? No estoy explicando la doctrina que yo defiendo. ¿Estamos acá? Digo, esto para que quede claro.
Esto es lo mismo de yo me especializo me especializo en, no me especializo en eso, pero suponiendo que uno de mis temas de trabajo y de investigación y de exposición tenga que ver el nacionalsocialismo alemán. ¿Eso me hace nazista a mí? No, claro que no. Bueno, esto es lo mismo, ¿tá? Tratar de explicar algunas cuestiones no te hace simpáticamente defensor de nada. Ahora bien, Adam Smith había establecido que existían en aquel momento 3 factores de producción importantes: tierra, capital y trabajo. Es decir, vos necesitabas tierra, ya sea para producir en el sector primario, agrícola, ganadero, o tierra para poner una industria, estar en el sector secundario, o en el sector terciario, que es el de los servicios. Necesitabas tierra, capital, que es el dinero, cash, líquido, money, capital, y trabajo, es decir, la contratación vía salario, una relación de orden capitalista, vía salario, vía jornal, de determinada cantidad de mano de obra. Más especializada, menos especializada, lo que fuese. Estos son lo que se llama, lo que la teoría clásica llama los 3 factores de producción clásicos. Por supuesto, en economías mucho más complejizadas, producto de los 2 siglos que pasaron desde finales del siglo XVIII hasta la actualidad, hoy la economía registra otros factores de producción, incluso factores de producción que se llaman intangibles. ¿Qué es un factor intangible? Les voy a dar este caso, no porque ustedes lo tengan que saber, sino para que entiendan que estos factores de producción de Adam Smith responden a un periodo determinado de la historia y que hoy vos no podés analizar el funcionamiento de la economía solamente con estos 3 factores de producción, ni mucho menos. Los factores de producción, hoy, por ejemplo, tenés factores intangibles. Por ejemplo, una firma, lo que ustedes conocen como una marca. Por decir algo, la marca McDonald's o la marca Adidas, la productora Adidas alemana. Vos sabés que está reconocida en todo el mundo y que tiene un valor determinado por la imposición en el mercado después de 80, 100, 150 años de existencia. Entonces tiene un valor más allá del valor que tiene esa empresa por sus ganancias o por sus pérdidas anuales, tiene un valor producto de un factor intangible que tiene que ver con el reconocimiento de una marca. Les doy un solo factor más que hoy se tiene en cuenta respecto de una realidad muy distante y muy diferente de finales del siglo XVIII. Ahora bien, Adam Smith, ¿qué es lo que te decía? Te decía, ¿por qué porque yo les dejé 3 preguntas a ustedes. Una tenía que ver con por qué, pero cuáles son las preguntas correctas que uno debe hacerse respecto del éxito o el fracaso de las naciones en términos económicos. Un problema importante, que yo lamento, pero es así, un problema importante que ustedes tienen es que los medios de comunicación transmiten preguntas en general mal planteadas, falsos dilemas y preguntas mal planteadas. Entonces te meten en un problema, en un atolladero en donde en realidad los problemas a resolver son otros. Y ustedes, como gente no especialista en esto, y no tienen por qué serlo, tienen que lidiar con eso, lamentablemente. Entonces, por un lado, tiene que ver con cuáles son las preguntas correctas que uno debe hacerse respecto del fracaso o el éxito de las naciones. Lo otro tiene que ver con cuáles son los factores o las variables de la productividad de un país, que hace que un país sea más productivo o menos productivo, y ya volveremos sobre ese término más adelante. Y esto de que una nación no puede ser competitiva en todo. Esto ya no existe en el mundo. Alguna vez se pensó hace 40 o 50 años que el éxito económico era la autarquía económica. ¿Qué es la autarquía económica? Mirá, yo produzco combinación todo. Produzco bienes agrícolas, bienes ganaderos, bienes secundarios industriales, bienes industriales de la industria básica, acero, hierros, aluminios, petroquímica, química, abastecimiento energético, pero también tengo un sistema financiero independiente, es decir, esta idea de yo tengo que hacerlo todo y no tengo que depender de nadie. Esto era una idea muy en los 50 y en los 40, esto de que el éxito económico estaba en la autarquía económica. Hoy ya esta mirada de la economía no existe. Por eso tampoco una nación debe plantearse, ni se plantea ser competitiva en todo. Y ya volveremos sobre eso más adelante. Volviendo a Adam Smith, lo que Adam Smith te va a decir es, bueno, Adam Smith escribió un libro, su obra más reconocida en el mundo se llama La riqueza de las naciones. Así se llama, La riqueza de las naciones. Ustedes van y buscan en internet La riqueza de las naciones, le van a salir 100.000 millones de cosas que tienen que ver con alguna aproximación al texto de Adam Smith, ¿tá? Las riquezas de las naciones.
El libro de Porter que ustedes tuvieron que leer, si es que lo hicieron para la guía número 3 y para la guía número 4, se llama ¿dónde lo tengo? Ahí. La ventaja competitiva de las naciones. Fíjense en la delicadeza con la que fue seleccionado el título. El libro de Adam Smith es La riqueza de las naciones, el libro de Michael Porter es La ventaja competitiva de las naciones. Hasta ahí por ahora, hasta ahí por ahora. Lo que digo es, Adam Smith, en esa riqueza de las naciones, te comienza a explicar ese proceso que él entiende como modo de producción capitalista, con relaciones asalariadas, con factores de producción, etcétera, etcétera, y plantea una teoría del comercio que aún sigue vigente y que sigue dando vueltas en algunas discusiones sin que se explicite. A saber quiere decir, lo voy a explicar ahora. Adam Smith planteaba que las naciones tienen ventajas comparativas. ¿Qué es que tienen ventajas comparativas? O puedes tener ventajas comparativas producto del azar, esto es del azar geográfico, del azar climático y del azar, es decir, dónde naciste o dónde tu nación está ubicada, de la ubicación geográfica de esa nación, de que cuente o no con determinadas risas naturales. Por ejemplo, Chile tiene un producto de su ubicación. Una de las empresas de Chile más importantes manejada por el Estado es la explotación minera. ¿Por qué? Porque todo Chile está sobre la ubicación lindera de los Andes, digamos, en lo que es los Andes occidentales, ¿no? Entonces, bueno, Chile no ha tenido una gran planicie para desarrollar su producción agrícola ganadera más allá de los espacios entre la costa y Chile, donde ha logrado algún tipo de producción agrícola ganadera. Por lo tanto, ha debido explotar, y lo ha hecho y lo sigue haciendo, toda su producción minera, como la posibilidad del recurso, bueno, que la naturaleza le ha brindado. Argentina tiene una de las planicies más importantes del mundo, conjuntamente con la planicie norteamericana y con la planicie rusa. Es una de las 3 planicies agrícola-ganaderas más importantes del mundo. Por eso, el recurso que la naturaleza le ha brindado a la Argentina tiene que ver con esas grandes extensiones de tierras relativamente fértiles en un clima templado que habilita una producción generosa en términos agrícolas y ganaderos. Ahora, la historia también te puede brindar alguna ventaja comparativa. Por ejemplo, en el caso de Panamá o Costa Rica, en Panamá está lo que ustedes conocen como el Canal de Panamá. Bueno, ese canal bioceánico hace que esas naciones sean punto de intercambio comercial internacional que le generan mucha actividad económica terciaria. Entonces, bueno, han tenido la suerte de estar ubicados en un lugar determinado, un istmo que les permitió generar un canal bioceánico por donde pasa una parte importante del tránsito mundial de mercancías. Y eso le genera una ventaja comparativa. O durante muchísimo tiempo, y sigue siendo en parte cierto todavía hoy, que la cantidad de población que tiene una nación es también una ventaja comparativa. ¿Por qué? Porque hay determinadas producciones que vos no podés hacer si tu mercado es un mercado chiquito o limitado. Para ponerlo en otras palabras, si yo voy a producir fideo, me voy a poner una cierta. Si vos querés poner una empresa de microchip, vos no podés producir 30 microchips por día. Vos tenés que hacer una inversión denodada de una enormidad insoldable para producir 100.000 microchips diarios para los productos más diversos, desde telefonía celular hasta electrodoméstico, lavarropa, etcétera, todo lo que tiene que ver con plaqueta de microchip. Entonces, esa inversión y desarrollo tecnológico y esa inversión que vos tenés que hacerla en un mercado que como mínimo te pueda consumir una parte importante de lo que vos producís. Entonces no la vas a hacer nunca en Argentina. ¿Por qué no la vas a hacer en Argentina? Porque Argentina tiene 44 millones de almas
Sí, no tiene una dimensión su mercado consumidor que justifique que vos hagas una inversión de esas características en Argentina. Y porque además de que son 44 millones de tipos, la mitad de esos tipos viven en la pobreza medido en términos de dólares. ¿Se entiende esto? Entonces, menos todavía, porque tenés potencialmente 44 millones de consumidores, de los cuales la mitad son pobres. Menos todavía. Entonces, ¿dónde haces esa inversión? La haces en China. ¿Por qué? Porque en China tenés 300 me puede vender algún producto que utilicen esos microchips. ¿Se entiende esto? Es decir, el desarrollo de algunos sectores económicos exige una dimensión determinada de mercado. ¿Qué quiero decirles con esto? Que la historia pudo haber sancionado en los hechos que vos tengas un mercado más grande o más chico. Porque muchas de las inversiones que se producen en Argentina se hacen en Brasil. Porque Brasil tiene, creo que debe tener ahora Brasil 250 y pico, 250 millones de personas, creo, o algo parecido. Entonces no es lo mismo instalarte en un país como Argentina con 40 millones, con 45 millones de consumidores que en el país vecino que tiene 4 o 5 veces más de mercado potencial consumidor. Entonces, las ventajas comparativas pueden ser históricas, pueden ser de ubicación, pueden ser de recursos naturales. Lo que Adam Smith te decía es que una nación va a ser más exitosa o menos exitosa en función de la especialización que va a tener producto de esas ventajas comparativas. Dicho de otra manera, si Argentina tiene una gran planicie, bueno, Argentina no tiene que tener industrias. Argentina tiene que tener vaquitas y tiene que tener trigo, harina, soja y demás. ¿Se entiende hasta acá? Si Inglaterra tiene por historia un adelanto científico-tecnológico, una acumulación, un conjunto de acumulaciones científicas tecnológicas, toda una historia comercial, cuenta con un gran capital acumulado por años de imperialismo, bueno, y además tiene toda una trayectoria de haber sido la primer gran nación que se industrializó, bien, entonces podrá Inglaterra, y carece de otros recursos naturales, bueno, ha logrado especializarse en la producción de bienes industriales. Entonces a Inglaterra le tocará producir bienes manufacturados. Yo no coincido con esto y Porter hace añicos este argumento, ¿está claro? Lo que les estoy mostrando es la importancia de lo que fue Adam Smith y las consecuencias que algunos autores y que la planificación que la planificación económica hizo en relación con esa vieja teoría comercial de ventajas comparativas y de en qué sectores y en qué no sectores debían especializarse los países y cómo eso viene arrastrándose durante los últimos 150 años y los últimos 40 o 60 años, esto ha sido añicos por una parte de la realidad económica. Es decir, algunas naciones que han logrado desarrollarse y crecer sin poder ser explicado ese crecimiento por aquella vieja teoría del comercio smithiana de Adam Smith. Y Porter lo que viene a mostrarte es que que no necesariamente hay un destino manifiesto en función de tus ventajas comparativas, que vos podés tener ventajas comparativas muy distintas y sin embargo desarrollar determinados sectores económicos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Dicho mal y pronto, Argentina estaría destinada a no ser nunca una nación industrial, porque tiene una ventaja comparativa de recursos agrícolas ganaderos que para que... Hoy sabemos que esto es mentira, pero en el fondo de algunas argumentaciones está esto. Les voy a dar un ejemplo concreto. En la década del 40, en la década del 30, algunos senadores, algunos diputados, en la Cámara de Diputados, uno puede ir a los diarios de sesiones de la Cámara de Diputados, y allí está expuesto expresamente las discusiones porque en aquel momento, se las hago fácil, en aquel momento estaba simplemente lo que se dio a llamar el plan Pinedo, Pinedo fue un ministro de Economía de un gobierno, por supuesto, con fraude electoral, que era el gobierno de Justo. Y los tipos, además de desarrollar la principal rueda de la economía argentina, que era la producción agrícola ganadera, que además se vio refrendada por el pacto Roca-Runciman, los tipos comenzaron a desarrollar, por una serie de coyunturas y obligados por la coyuntura, el desarrollo industrial de algunos sectores industriales de Argentina. Lo que se llama los sectores más livianos de la industrialización, que son los que más fácilmente vos podés industrializar y
y que exigieron políticas económicas del Estado para impulsar ese desarrollo industrial. Y desde la Cámara de Senadores y desde la Cámara de Diputados, algunos tipos decían, no, pero, señores, Argentina con determinados recursos naturales. Esa es la industria que tienen que desarrollar. Se llamaban en aquella época industrias artificiales, es decir, esta idea de es un artificio porque Argentina no está preparada para estas industrias y va a llegar un momento en que esto va a fracasar y habremos puesto dinero al divino botón. Miren lo que les estoy diciendo. Miren cómo impactaba esta idea de ventajas comparativas. Sí, no, a vos no te toca producir bienes intermedios o bienes industriales o bienes de alto valor agregado. A vos te toca producir bienes primarios, querido, o extraer y exportar bienes primarios. Bueno, hoy sabemos que esto es mentira. Pero todavía en el fondo de algunas discusiones está esto todavía, una estupidez flagelante. Ahora, ¿por qué les explico esto yo a ustedes? Yo no voy a responder esto ahora porque me queda 1 minuto con 5 segundos y les voy a programar otro encuentro para la semana que viene y voy a seguir con esta cháchara la semana que viene. Pero la pregunta que voy a dejarles y que no me van a contestar es, ¿parte de lo que les estoy explicando explica por qué si ustedes tuvieran ahorrinas que tienen deuda con el exterior, hoy no las pueden pagar porque el Estado argentino no cuenta con los dólares suficientes? Para que ustedes se den una idea de lo que les estoy diciendo. Pero vamos a dejar esa pregunta y esa respuesta, esa explicación y aporter para la semana que viene porque se nos acabó el tiempo. Así que les agradezco y les vuelvo a programar otro encuentro para la semana que viene. Cuídense. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Semana que viene.